Algunos europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todos los tratos con España. Todo esto empezó cuando pedí que cada país europeo llegara al 5% del gasto en defensa, que es lo que deberían estar haciendo. Alemania fue entusiasta y todos lo fueron, pero España no. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases militares. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos, podemos volar allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo. Fueron muy poco amistosos. Les dije que no queremos ya nada con España. No hay absolutamente nada que necesitemos. Tienen una gran gente, pero no tienen un buen liderazgo. Como saben, fueron el único país de la OTAN que no quiso comprometerse a ese 5%. No creo que quisieran comprometerse con nada. De hecho, querían quedarse en el 2% y ni siquiera pagan ese 2%. Así que vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos ninguno. Estas han sido las duras palabras de Trump sobre España. Desde el pasado fin de semana, Irán ha entrado en una guerra en la que el presidente estadounidense ha sido uno de los protagonistas, tras comenzar la operación conocida como Furia Épica. En un principio, esta guerra nos pillaba lejos, pero lo cierto es que España ha tomado partido. El gobierno de Sánchez ha negado el uso de las bases militares de Estados Unidos en España para que despeguen aviones hacia la zona próxima a Irán. La política exterior de Sánchez pone en cuestión el papel internacional de España y el presidente de Estados Unidos ha amenazado con romper con nuestro país. Para eso estamos aquí, para contarles cosas como estas. Yo soy Juan González y vamos a darles todos los detalles en Hoy en el Debate. Que a la Casa Blanca a Pedro Sánchez nunca le ha caído bien no es un misterio. Solo hemos tenido que ver encuentros donde han estado presentes tanto Trump como Sánchez, donde apenas ni se saludaban. Pero ahora esto ha alcanzado un nivel superior. Y para poder conocer un poco más de cerca la situación, vamos a hablar con Ana Martín, corresponsal política del Debate. Hola, Juan. Trump ha amenazado con romper con España. ¿Qué está haciendo Sánchez para que el presidente de Estados Unidos tome esta decisión? Bueno, yo diría que más bien que no está haciendo, y es que no está prestando las bases de Rota y Morón al ejército estadounidense para la operación desplegada en Irán. Y eso ha ofendido mucho a los norteamericanos. Bien es cierto que el tratado bilateral para el uso de esas bases permite a España de manera soberana no prestárselas siempre y cuando se trate de una operación unilateral no respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso, pero lo deseable habría sido no llegar hasta este punto, claro. ¿Y ahora te sorprende que España vaya en la dirección contraria a las grandes potencias europeas? No me sorprende porque no es la primera vez que España lo hace. Recordemos que Sánchez fue el primero en declarar o reconocer, mejor dicho, el Estado de Palestina, y fue el más crítico con la operación de Israel sobre la Franja de Gaza. Él siempre ha buscado la confrontación contra Donald Trump y contra Benjamin Netanyahu, y por tanto era fácil de predecir en qué parte del tablero iba a colocarse. Es verdad que esta operación en Irán puede generarnos muchas dudas, pero es que hay ocasiones en las que la historia, la geopolítica te obliga a elegir entre el blanco y el negro, te obliga a posicionarte y no caben grises. Esta era una ocasión y por acción u omisión, pues al final Sánchez se ha puesto del lado de los malos. Claro, estás diciendo que ha ido un poco en contra de Trump. Entonces, ¿estamos hablando de que esta ruptura con Estados Unidos puede llegar a ser total? No lo sé, es que Trump es bastante imprevisible. Desde luego, hace unas horas el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez,
nos decía en la sala de prensa de la Moncloa que el gobierno de España no temía las represalias de Estados Unidos porque no está solo, porque está respetando y representando el sentir mayoritario no solo de la opinión pública española, sino del mundo, y al poco rato, en sus primeras declaraciones públicas del sábado, Donald Trump anunció que le había dado orden al secretario del Tesoro para romper todo tipo de acuerdos con España. Bien es cierto que a España le protege de alguna manera el paraguas de la Unión Europea, no sé hasta qué punto, pero también te digo que la relación está tan rota como en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió sacar las tropas españolas de Afganistán. Y ahora que ya pues hemos hecho un breve repaso de estas consecuencias que nos has contado, ¿cómo valoras la política exterior de Sánchez? Desde luego, no diría errática, porque siempre ha seguido una misma línea, sí diría arriesgada y contraria a lo que pudiera parecer lógico para una democracia occidental. Al final, en este momento, entre ponerte del lado de Estados Unidos e Israel o ponerte del lado del que supone la mayor amenaza para Occidente y el mayor patrocinador del terrorismo internacional, ya sea con Hamas en Palestina, con Hezbollah en Líbano, con los hutíes en el Yemen o con los chiíes entre Siria e Irán, pues Sánchez ha elegido esa parte. Yo no sé si espera ganar mucho. A mí me parece que es a un alto coste, y que al final la política exterior de España, si bien la decide el gobierno de turno, pues es verdad que normalmente hipoteca a la nación para los próximos gobiernos también, y lo vimos con el asunto del Sáhara, con el cambio de postura unilateral sin pasar por el Congreso, y esta decisión pues tendrá un largo recorrido. Fíjate lo que nos costó recuperarnos de aquel desaire y vuelvo a Zapatero, cuando decidió no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile militar. Pues muchísimas gracias, Ana, por ponernos un poco más en situación de cómo está España situada en torno a Sánchez, Estados Unidos y esta guerra que estamos viviendo. Gracias a ti. Ahora vamos a conocer un enfoque más internacional, y para conocer la diferencia de postura de España con la de otros países europeos tenemos con nosotros a Pablo Ojer, corresponsal en Bruselas del Debate. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, pues aquí viviendo la tensión del momento. Cuéntanos, ¿qué papel está optando Europa? ¿Están en sintonía con Trump? A ver, Europa, como acostumbra, pues va por la calle en medio, básicamente. A ver, la principal cuestión, claro, es que en Europa las decisiones se toman por unanimidad. Entonces, es realmente muy complicado poner de acuerdo a 27 países, y más cuando especialmente uno de ellos, que se llama España, pues va por libre y no suele coincidir con las potencias, como hemos visto este mismo fin de semana con Francia y Alemania. ¿Y a qué se debe que esa respuesta de Sánchez sea tan diferente a lo que dicen Francia o Alemania? A ver, yo sobre todo supongo que se debe a que Sánchez tiene unos socios en España que se llaman Sumar. Y se llaman Sumar, y se llaman Esquerra Republicana, y se llama Bildu, se llama... Entonces, con unos socios así, de los que dependes de la forma en que depende Sánchez, pues es muy difícil llevar una política acorde con la línea mayoritaria en Europa. Y antes nos has dicho que es muy difícil poner a todos los países de acuerdo, y claro, con el anuncio que ha hecho hoy Trump, ¿España crees que va a perder peso en Europa? A ver, España ya tenía poco peso en Europa. O sea, tampoco es que... No creo que pierda mucho, porque ya te digo, sobre todo últimamente, la verdad es que España cada vez tiene menos peso, porque Sánchez va por libre. Lleva, pues no sé, llevará un año, más de un año, que, bueno, en el debate mismo lo hemos reflejado en varias ocasiones, va por libre.
va a su aire y entonces es muy difícil tomárselo en serio, y más teniendo en cuenta que España es la cuarta potencia europea, o de la Unión Europea, mejor dicho, con lo cual pues el desprestigio que eso provoca sobre España, pues la actitud, la política que está llevando Sánchez, pues la verdad es que pudiendo tener mucho peso, que no tienen nada. Estamos hablando de que está tomando decisiones totalmente distintas a las de las otras potencias, y quiero saber como un poquito más a fondo de tú que estás viviendo el día a día de las instituciones europeas, ¿qué imagen tienen exactamente ahí de Sánchez? Pues esa misma, porque va por libre y sobre todo no es que ya vaya por libre, muchas veces contradiga a la Unión Europea, es que muchas veces él es el primero en hacer declaraciones, en posicionarse y ¿sabes? No es que espere a que o hable con otros líderes europeos. ¿Cuándo ha hablado Sánchez yo qué sé, con Macron o con Merz, el alemán? No, es que va por libre, dice lo que le parece o lo que le gusta oír a sus socios en España, y entonces no tiene ningún peso. Es como aquí le tienen, bueno, pues vale, pues que diga lo que quiera, no se lo toman en serio, y es una pena, porque eso, como te digo, España es la cuarta potencia económica de la Unión y podría tener mucho peso, pero no lo tiene. Pues muchas gracias, Pablo, por darnos una vista un poco más internacional de cómo se están viviendo estas decisiones de España respecto a las de Europa, y creo que ahora todos entendemos un poco mejor esto que está pasando. Trump ha sido muy claro tras la negativa de España a utilizar las bases de Rota y Morón, pero parece que al gobierno de Sánchez le ha pillado de sorpresa. Unas horas antes de la amenaza estadounidense, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez, sorprendía haciendo estas declaraciones. No hay nada extraño ni sorprendente y, por lo tanto, no esperamos en absoluto ninguna consecuencia. Ramón Pérez Maura es director de opinión del Debate y analizamos con él este patinazo del gobierno. Ramón, ¿cómo valoras el pronóstico de Álvarez de esta mañana de que no iba a haber consecuencias y ahora Trump ha dicho todo lo contrario? Pues ya sabemos que Álvarez el día de mañana se va a dedicar a las profecías como Nostradamus, y puede que incluso con menos éxito que Nostradamus. Es un disparate. O no sabe lo que es la política internacional, o no tiene el más mínimo respeto por los Estados Unidos y se cree que se puede reír de ellos. Lo malo es que las consecuencias de esto las pagaremos todos los españoles. ¿Y qué futuro ves en la relación de Estados Unidos con España? Pues que cada vez serán más duros con nosotros y probablemente el comercio con Estados Unidos se vaya a convertir en una empresa heroica para los españoles que intentan vender sus productos allí. Para ver qué ha ido pasando entre España y Estados Unidos hasta llegar a este punto y ver cómo puede afectarnos esto también de manera económica y en especial a nuestro bolsillo, tenemos con nosotros al catedrático en Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues con estas declaraciones que ha hecho Trump, ¿crees que va a ser una rotura total o va a ser otra piedra en el camino? Creo que va a ser por parte de Trump algo que denote que está muy disgustado con España, que el no poder utilizar las bases que tenemos en España, las bases americanas, para el suministro de combustible de los aviones americanos, pues lógicamente va a tomar medidas punitivas a productos y a empresas españolas. Claro, ya estuvimos hablando hace unos pocos meses de los aranceles con otras declaraciones que había hecho Trump. ¿Vamos a tener que pagar ahora más por las cosas después de lo que hemos oído? Bueno, sí, lo que vamos a tener es que pagar por los productos que entren en Estados Unidos. Eso si no los bloquea, porque si la Unión Europea no le dejara poner aranceles a los productos españoles, pues lógicamente
lo que haremos los españoles es comprar en Estados Unidos y ellos nos exportarán, pero nosotros no le podremos vender. O sea que nosotros compraremos productos americanos, pero los coches, el aceite de oliva, el vino, pues todo lo que le vendemos, pues ahora tendrá grandes dificultades para entrar en Estados Unidos. Si no es con aranceles, es decir, con impuestos, pues lo hará a través de obstáculos no arancelarios al comercio, que son medidas técnicas, porque ese aceite que ha llegado, que pone que es de oliva, a lo mejor no es de oliva, a lo mejor es de girasol. Bueno, pues entonces técnicamente no puede entrar porque, o sea, dificultades como que llega un barco cargado de vino de Rioja y hay que supervisar esa entrada en el puerto americano. Entonces el que tiene que supervisar se ha puesto enfermo, el barco está parado en alta mar porque no le dejan desembarcar hasta que no esté el supervisor, y el barco parado pierde dinero porque un barco parado no gana. Los barcos tienen que estar moviéndose para poder rentabilizar, y llegará un momento en que los propios exportadores españoles no les interese vender productos en Estados Unidos porque habrá dificultades técnicas, dificultades administrativas, arancelarias o no arancelarias. Esperemos que no nos corten el suministro de las empresas americanas que trabajan en España, ¿no? Como son Nvidia, como son empresas que venden aquí chips, que venden software militar o telecomunicaciones. Es decir, que Trump podría poner dificultades a que Google o que Amazon trabajaran en España, porque aunque son empresas privadas americanas, son empresas que tienen libertad para trabajar, evidentemente no se van a enfrentar con Trump por un país como España. Claro, todo esto estamos hablando un poco a nivel empresa, comercio internacional, pero también quiero saber, para las personas que vayan a hacer la compra o vayan a repostar, esas cosas que se suele hablar cuando hay una guerra, ¿cómo les va a afectar a los españoles esto? ¿A lo que está haciendo Trump o la subida del precio del petróleo por la guerra? Bueno, pues yo creo que podemos esperar más inflación, es decir, lo que se va a producir es una subida del precio del petróleo, y esa subida del precio del petróleo pues tendrá un efecto indirecto sobre el empleo, porque por ahora la subida del precio ha pasado de 70 a 80 dólares el barril, pero vamos a ver qué en el futuro. Si las empresas tienen el combustible más caro, si las familias tienen la gasolina más cara, pues tendrán menos renta las familias para comprar otros bienes, porque se gastarán más en calefacción. O sea que a mí me parece que lo que tenemos que ver es si esta crisis petrolera va a continuar en el tiempo o se va a mantener donde está ahora. ¿Y en la cesta de la compra se va a notar en algo? Sí, se va a notar, lógicamente, porque las empresas que producen productos agrarios pues tienen que pagar más caro el gasoil, el transporte, el gasoil de los tractores y de la maquinaria agrícola, pero también el transporte va a subir de precio. En definitiva, cuando el producto llega al supermercado será más caro, y eso pues hará que tengamos más dificultades para otro tipo de compras. En definitiva, vamos a tener más inflación, más costes es más inflación, y aquí pues está pendiente de qué hará el Banco Central Europeo ante una mayor inflación. Por un lado, si quieren mantener la estabilidad de precios, tendrá que subir los tipos de interés, que los tienen el 2%. Si es una crisis económica más fuerte, entonces a lo mejor el Banco Central Europeo estaría tentado a bajar los tipos del 2% pues al 1,5% para que la crisis económica no fuera tan elevada, tan fuerte, ¿no? Pero eso vamos a ver en qué termina. Si solo es inflación,
pues veremos tipos de interés más altos, créditos más caros y por tanto más dificultades de las empresas para financiarse y de las familias para contratar hipotecas. Pues muchísimas gracias, Rafael, por ponernos un poco al día de lo que podemos esperar en cuanto a nuestro bolsillo y en cuanto a lo que hemos vivido con Trump. Pues nada, muchas gracias por contar con mi opinión. Y ahora, dejando a un lado las declaraciones de Trump, para poder tener una previsión de cuánto puede durar esta guerra y ver cuánto tiempo vamos a tener que estar pendientes de lo que nos pueda venir, tenemos con nosotros al redactor jefe de Economía del Debate, Unai Mezcua. Hola Unai, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Pues cuéntanos, ¿qué está pasando con Irán? Y dinos si nos va a afectar mucho y vamos a tener que estar pendientes de lo que va sucediendo, o si vamos a poder mirar un poco de reojo la guerra porque no nos va a trastocar mucho nuestra cartera. Bueno, ahora mismo es difícil de saber, ¿no? Un poco las previsiones que hacen las gestoras, que haya un conflicto de una duración relativamente limitada, estamos hablando a lo mejor 4 semanas, y a eso de hecho hoy J. Safra Sarasin, que es una gestora suiza, le daba una posibilidad del 50%. Otro 25% es que la guerra dure menos y otro 25% es que dure todavía más. Entonces, bueno, si en el caso de ese escenario central, que es el que ahora mismo los inversores ven más probable, habida cuenta de que todavía hay muchas dudas porque están sucediéndose los bombardeos, tendría un impacto limitado, pero que podría acabar convirtiéndose en una suerte de bola de nieve de mayores dimensiones, y me explico. España y Europa en general no dependen excesivamente del petróleo y del gas de Oriente Medio, como sí depende China, que depende en un 80% del gas que pasa por el estrecho de Hormuz. En nuestro caso, en el caso de España, apenas son el 5% de las importaciones de petróleo y el 2% de las de gas. En el caso de Europa las cifras son un poco mayores, un 8 y un 15 si no recuerdo mal, porque depende sobre todo de Estados Unidos, también de Argelia. Pero si la situación se prolonga, al final los chinos, que van a ser los más impactados, tendrán que ir al mercado y comprar petróleo y gas en otro lado, con lo cual van a subir los precios en general, también en Europa, a las fuentes a las que compramos nosotros. Si sube el precio del petróleo y sube el precio del gas, suben todos los precios como consecuencia. Al final los camiones siguen siendo en su inmensa mayoría impulsados por gasolina, con lo cual se espera una subida del precio de los alimentos, una subida de los costes energéticos, que afectaría también a las industrias. Y bueno, en última instancia también el Banco Central Europeo pues tendría que ajustar los tipos de interés y mantenerlos más elevados de los que se esperaba hace unas semanas. Entonces eso puede tener más implicaciones también en el tema de por ejemplo, de las hipotecas y demás cosas. Pues muchas gracias, Unai, por darnos esos porcentajes de la posible duración de esta guerra y de cómo nos va a afectar esto a nosotros a nivel nacional. Así están las cosas con Estados Unidos. Desde Moncloa han respondido a las amenazas de Donald Trump diciendo que si revisan sus relaciones tendrán que respetar la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero se mantienen sus 13. Por su parte, el líder de la oposición sí ha salido en defensa de nuestro país, asegurando que somos un socio fiable. Veremos qué responde Trump y qué dice este miércoles el gobierno de Pedro Sánchez. Y habrá que estar pendientes también de cómo reacciona la Unión Europea. Pase lo que pase, aquí estaremos, siguiendo de cerca la situación para mantenerles informados en todo momento. Gracias por estar ahí un día más y les esperamos en eldebate.com.